Perfecto, entonces vamos a dar inicio a esta capacitación de cómo presentar entrevistas laborales con programación neurolingüística, cómo aumentar esa efectividad a la hora de yo presentar la entrevista de trabajo. Pero quiero aclarar de que esto es un proceso que no vamos a terminar en una sola clase, porque son muchos aspectos los que hay que ver. Tan así que para una entrevista de trabajo hay dos aspectos importantes, dos grandes grupos que analizar. El primer grupo es la parte interna, es la parte mental de cada uno de nosotros que funciona de una forma determinada hacia ese objetivo externo, que es la comunicación que vamos a tener con nuestro interlocutor. En este caso, con la persona que esté realizando la entrevista. Entonces, estos dos grandes grupos deben de trabajar de manera sinérgica, es decir, estar muy preparados mentalmente y psicológicamente para este proceso y adicional a ello, tener las habilidades de poder comunicar. Porque conozco muchas personas muy inteligentes, muy capaces, pero retraídas, tímidas, temerosas de la vida. Y tienen el conocimiento, pero no saben transmitirlo. Y en esencia, eso es un factor limitante, ya que si tú tienes la información, tienes el conocimiento, puedes tener la experiencia necesaria para un cargo determinado. Pero si en el momento de transmitirle eso a tu interlocutor simplemente no tienes la habilidad de comunicarlo de manera efectiva, pues es como si realmente no tuvieras nada, porque tú sabes que lo tienes. Tú confías en ti, sabes que puedes hacer eso, con todo lo que te pongan en ese trabajo. Pero la otra persona no conoce, no te conoce. Y si no sabes transmitir esa información, pues simplemente no va a pasar absolutamente nada y lo más seguro es que otra persona llegue a ocupar esos puestos o esas vacantes. Así que teniendo esto en cuenta y sabiendo o conociendo en este caso que son esos dos grupos principales, hoy vamos a enfocarnos mucho en el grupo número 1, que es la parte psicológica antes de una entrevista. Y yo creo que estoy seguro que esto es un aspecto como el iceberg. Es decir, el iceberg solamente se ve un 5%, se ve un pedacito de lo que está fuera del agua. Pero en esencia todo el cuerpo del iceberg es muy grande, ¿sí? Un iceberg es muy grande internamente lo que está por debajo del nivel del mar. Entonces, una entrevista de trabajo se puede comparar con un iceberg, sí, porque tú tienes que tener una base muy firme psicológica para vivir un pequeño momento donde vas a conversar con alguien para demostrar tus habilidades y que eres apto para una determinada labor. Pero si esa base no está firme, no está bien establecida, pues simplemente no va a suceder absolutamente nada. No va a pasar mayor cosa en ese proceso de comunicación que va a ser un momento instantáneo. Así que vamos a compartir aquí una pantalla para hacer esto un poco más, mucho más visual. Voy a mirar por aquí. En esencia, bien. Quiero dejar una sola. Listo. Perfecto. Ahí estamos ya en grabación con una sola ventanita. Entonces, vamos a conocer cómo manejar y cómo realizar este proceso de manera integral. Como les mencionaba, vamos a iniciar por la parte principal, en fortalecer esa base interna psicológica para que luego ese proceso externo que va a durar unos pequeños minutos, pues sea de manera efectiva. Por acá en el chat me escriben, no hay problema, Rafael, no hay ningún inconveniente. Puedes ingresar y salir en el momento que lo necesites. Perfecto, entonces, Latinoamericana de Estudios tiene una misión y está pensando en ustedes. Porque nuestro enfoque principal es demostrar literalmente que en el mercado o la institución como tal tiene un objetivo principal y es poder brindar capacitación, pero una capacitación que sea transformacional, una capacitación que realmente te entregue unas herramientas técnicas y a su vez te entregue una información de cómo hacer o cómo aplicar todo este proceso o toda esa información técnica a un proceso de vida real. Y nos preocupamos realmente porque cuando salgas de esto, de todo este proceso de capacitación, tú tengas las herramientas necesarias para que transforme tu realidad en un proceso exitoso, para que puedas salir y entender y comprender de que gracias a Latinoamericana de Estudios y por todo el proceso te contribuyó
de manera directa para transformar tu realidad en tu proceso profesional. Así que agradecemos de verdad que tengan la disposición de estar en este momento. Latinoamericana está enfocado en poder dar más de lo que debería, en poder entregar mayor valor para las personas que están hambrientas de ese conocimiento, para las personas que tienen ese deseo y esas ganas de seguir creciendo de manera exponencial. Entonces, vamos aquí. Vamos a comprender qué es la programación neurolingüística. Rápidamente quiero hacer un enfoque y contar qué es la programación neurolingüística y por qué es tan importante para una entrevista de trabajo. Como su nombre lo dice, programación neurolingüística es el medio por el cual, desde manera del lenguaje, yo programo mi mente. ¿Cómo yo a través del lenguaje programo mi mente, mi sistema neurológico? ¿Cómo a través del lenguaje programo o genero ese software para mi mente que me permita potencializar todos mis recursos? Es decir, que me ponga en una posición de poder, donde a través del lenguaje yo llego a unos estados emocionales a tal punto donde puedo desarrollar confianza ilimitada, seguridad, que pueda desarrollar esa creencia en mí a tal punto donde cuando yo hable o transmita una información, la persona que está frente mío sienta esa seguridad y entienda que esa información que se está entregando es una información de poder y que a su vez eso genere un poder de influencia sobre la persona con la cual estamos tratando. Entonces la programación neurolingüística es la que me va a permitir a mí posicionarme mentalmente a través del lenguaje para obtener una posición de poder, una posición psicológica donde yo pueda expresar tranquilamente desde el cómo soy, desde el cómo hablo, transmitir esa seguridad, esa confianza, esa creencia en mí, esa tenacidad, esa humildad y todo a través de la forma como me expreso. Entonces la programación neurolingüística hace parte de un proceso para una entrevista de trabajo, sí hace parte, porque en esencia la forma en la que tú te desempeñes en el momento dado o la conducta que tú optes o que manejes dentro de una entrevista de trabajo va directamente proporcional a tu sistema de programación, a cómo estés interiorizando toda la información, cómo estés interiorizando el suceso, cómo y qué experiencias pasadas hayas tenido dentro de una entrevista de trabajo y cómo todo esto afecta tu presente en un momento tan importante. Por ejemplo, hay personas que en un momento dado, para una entrevista, sienten muchos nervios. Y lo malo no es sentir nervios. Lo malo es que se te noten los nervios. Pero hay momentos en los cuales cuando una persona no es consciente de esto o no, o puede ser consciente, pero aún siendo consciente no lo domina, deben entender o debe comprender estas técnicas que vamos a entregar el día de hoy, que van a trabajar sobre cómo aumentar esa seguridad, cómo aumentar esa confianza, cómo puedo desarrollar ese poder en mí, que en el momento de yo estar dando una entrevista de trabajo, estar en una entrevista de trabajo, todo lo que suceda allí sea lo más positivo, o sea, el ambiente más positivo, para luego obtener esa posibilidad de trabajar. Así que la programación neurolingüística lo que busca es que desarrollemos la excelencia en la comunicación, ser excelentes comunicadores. Pero no es de la comunicación solamente externa, de cómo nos comunicamos con el otro, no. La comunicación interna, que es la más importante, porque la forma en la que te comuniques con tu inconsciente es la forma como normalmente actúas frente a la vida. La forma en la que te comuniques con tu inconsciente es la forma que direcciona y que dirige la forma en la que actúas en la vida externa. Así que, en esencia, si yo quiero desarrollar esas habilidades o ese poder, debo empezar por manejar una excelente comunicación conmigo mismo. ¿Cuál es la comunicación que estoy generando conmigo? Por ejemplo, ¿a qué hago referencia con este tema de la comunicación? Por ejemplo, si la pandemia, ¿cuáles son los mensajes constantes y cotidianos que yo estoy enviándole a mi mente o la forma como yo estoy interpretando lo que está sucediendo en la vida? ¿Cómo es esa interpretación que le estoy dando al suceso? Esa interpretación que le estoy dando al suceso termina siendo el lenguaje que estoy manejando conmigo mismo y con mi consciente y con mi inconsciente. Por aquí tengo que un participante, Jair, levantó la mano. Cuéntame, Jair. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Puedes activar tu micrófono? O por el chat escribir también la pregunta o la duda. Perfecto. Entonces continuemos. Teniendo esto en cuenta, que esa forma en la cual yo me comunico conmigo mismo depende de la interpretación, es decir, la interpretación que le estoy dando al suceso es lo que me estoy comunicando a mí mismo. Es decir, que si esa interpretación es nefasta, es de miedo, es de terror, como ha sucedido en la mayoría de las personas, como en algún momento sucedió y en algún momento sobre la información recibida, termina uno permitiéndose afectar por ese poder del inconsciente colectivo. Esa comunicación que estoy manejando conmigo mismo es la que termina mi inconsciente aceptando y tomando acción o tomando las decisiones o las acciones en mi cuerpo gracias a esa interpretación que le estoy dando a la vida. Entonces, vamos a comprender cómo es eso de la programación neurolingüística, cómo afecta eso en una entrevista de trabajo y cómo puedo mejorar todo el aspecto. La historia, pues en la siguiente clase se las entregaré sobre la programación neurolingüística porque aquí venimos es a la acción. Tenemos un tiempo limitado, por lo cual venimos es a actuar y a aprender rápidamente. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Es el arte de la comunicación que busca la excelencia del ser humano. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es el arte de la comunicación que busca la excelencia del ser humano, que a través del lenguaje programo mi neurología. ¿Listo? Veamos este video rápidamente. ¿Qué tal este video? ¿Cómo vieron ese chiquitín con toda esa cantidad de sucesos negativos que le pasaron? Y traigo a colación ese video por dos cosas importantes. La primera, las personas que aplican programación neurolingüística cuando se enfrentan a un suceso negativo de la vida, siempre le encuentran el lado positivo. Siempre encuentran un lado positivo a ese suceso que está pasando. Entonces, la segunda parte, y lo traigo a colación, es por el hecho de que antes de una entrevista de trabajo hay una previa. ¿Y cuál es la previa? Entender y comprender en qué situación estoy en el momento. Muchas personas, y hablo desde la estadística que les demostraba ahora de todos los invitados y los pocos que llegaron, el 90% de las personas viven en un círculo de la perdición laboral. Ese es un círculo maquiavélico, literal, es un círculo maquiavélico porque de allí no son capaces de salir y de cierta manera no son conscientes que están en ese círculo. El 90% de las personas, en la mayoría de las personas, cuando buscan un trabajo, lo buscan ya por una necesidad extrema. Es decir, que trabajo porque necesito sí o sí trabajar, necesito generar ese ingreso para mi casa, necesito generar esos ingresos para el sostenimiento de mi familia, necesito trabajo. Entonces lo buscan desde la necesidad. Obviamente necesitamos trabajar, pero una cosa es necesitar trabajar y otra cosa es aceptar algo que no me guste hacer por esa necesidad que tengo en el momento de vivir. En este caso, las personas que buscan trabajo por vivir no están viviendo, sino sobreviviendo, porque las personas que no hagan lo que les apasiona en la vida no viven, sino que sobreviven. Póngase en esta situación. Si usted acepta un trabajo que va a consumir 60 años de su vida, o póngale 40 años de su vida, y es algo que no le gusta hacer, ¿qué va a suceder cuando llegue al final de su vida y se dé cuenta que invirtió 40 años en algo que no le gustaba hacer? Entonces, cuando las personas buscan una labor por necesidad, terminan aceptando algo que no es lo que les apasiona. Y cuando aceptan algo que no es lo que les apasiona, desarrollan una labor de manera inconforme.
no se desarrollan a su máximo potencial, sino que lo hacen de manera inconforme. Al hacerlo de forma inconforme, aquí es donde usted encuentra en las empresas el que habla mal del jefe, el que habla mal del amigo, el que habla mal del vecino, el que habla mal de la situación. Es una persona que está insatisfecha con todo y mantiene viviendo en la ley del mínimo esfuerzo. Hacen lo necesario para mantenerse, mas no hacen todo lo que podrían hacer para mantenerse. Entonces, cuando yo acepto algo por necesidad y lo hago de forma inconforme a mi labor, obviamente lo voy a hacer mal. Y al hacerlo mal, ¿qué cree que va a suceder? El despido. Y como me despiden y tengo una necesidad, vuelvo a buscar algo y aceptar algo que realmente no me gusta. Lastimosamente, muchas personas en la actualidad están en ese círculo de la perdición, un círculo nefasto que acaba sueños, que acaba vidas enteras. ¿Saben por qué? Porque cuando usted soluciona su necesidad, usted entra en un estado de confort frente a un estado de confort frente a la realidad que está viviendo. Se conforma porque solucionó el problema. Instantáneamente solucionó el problema. Lo que no somos conscientes es que diariamente va a haber una insatisfacción hacia ese objetivo de vida, o esas metas o esos sueños. Por eso, la primera parte para yo poder presentar una entrevista de trabajo de excelencia, yo tengo que ser consciente de que estoy fuera de este círculo de la perdición, de que estoy buscando una empresa o que estoy buscando una oportunidad cuando ya he discernido qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y por qué yo quisiera trabajar en esa empresa. Y cuando yo respondo estas preguntas, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Esta empresa me va a brindar lo que yo realmente estoy buscando? ¿Me sentiría satisfecha entregar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años en esta organización? ¿La remuneración frente a la labor que estoy haciendo debe de ser sobre la experiencia o tiene que ser sobre lo económico? Cuando usted entiende y responde esas preguntas de manera muy sincera, usted empieza a clasificar las empresas en las cuales usted se va a presentar, porque recuerden, y acá viene un tip muy importante para ustedes, nosotros somos el valor principal para las organizaciones. Somos nosotros los que valemos para las organizaciones, porque las organizaciones son el talento humano, somos la parte más importante y cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Métete esto en la cabeza. Vales muchísimo dinero, vales muchísima plata, vale muchísimo tu tiempo. Eres oro puro. Grábate estas palabras. Eso vales tú. Y como eso lo vales, pues tú tienes el poder de decidir dónde quieres estar. Cuando tú te pones en esa posición psicológica de poder, tú empiezas a seleccionar en dónde quisieran estar. ¿A quién le darías el privilegio de tenerte? Cuando te pones en esa posición psicológica de decir, ¿yo a quién le voy a dar el privilegio de tenerme? Ya la cuestión cambia en un aspecto grandísimo porque tu seguridad se aumenta, tu autoestima se aumenta, tu fe en ti se aumenta y ese aumento se transmite cuando tú hablas con las personas. Esa energía se percibe. La energía de la influencia es algo que yo transmito y es algo que las demás personas perciben y no saben por qué, pero sienten esa energía y creen en esa situación o en ese contexto o en esas palabras o en esos temas de los que se están hablando. Y esas personas empiezan a creer en ti cuando tú estás primero parado en esa posición de poder. Entonces, date cuenta si estás o estás fuera de este círculo de la perdición, de que estás eligiendo por decisión propia y no por necesidad. Porque muchas personas hoy en día se encuentran trabajando es por necesidad y no por una elección propia. Y cuando estás por necesidad, entras en confort, no te das cuenta de lo que está sucediendo, sientes miedo de tomar acción en tu propia vida y simplemente te resignas no a vivir, sino a sobrevivir. Así que date cuenta si estás o no estás en este círculo. Si no estás, te felicito. Fantástico. Si estás, también te felicito porque te estás dando cuenta en este momento o estás reflexionando
en qué posición te encuentras y qué quieres hacer o cómo poder hacer para evitar esta situación, para hacer un alto y decir, basta ya, voy a tomar decisiones, voy a tomar acciones y sigo con mi proceso de crecimiento personal. Así que es el primer tip. Ponte en una posición psicológica donde entiendas que tú eres el que le está haciendo el favor a la organización y que la organización te va a retribuir en un factor económico o de experiencia eso que tú estás haciendo, pero que tú estás eligiendo por querer, por convicción y no por necesidad. Pasamos entonces a descubrir o descubre cuál es tu razón de ser. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Quieres ser un emprendedor o quieres ser empleado? Y las dos están bien. Hay una gran información que anda en redes sociales o un movimiento de cierta manera donde no, es que ser empleado es malo. Esto ha cogido mucha fuerza por el tema de los multiniveles, que es fantástico también, pero que de cierta manera invierten o inyectan una información que en esencia no es del todo cierta, ¿sí? Por ejemplo, el de que ser empleado es malo. Listo, deme un momento. Claro, por supuesto que sí. Camilo, dale. Dale, Camilo, confírmanos aquí tu aporte y continúo. Sí. Algo importante en la programación neurolingüística es que, por ejemplo, uno puede decir que no, que eso es una habilidad complementaria o algo más. Pero hace unos meses yo me había leído un libro sobre neuromarketing y hay algo muy interesante sobre el cerebro. Y es que, por ejemplo, en este momento nuestro cerebro está procesando 11 millones de cosas. Y de esas 11 millones de cosas, solo somos conscientes de 56. Es decir, nosotros somos más inconscientes que conscientes. Y así funciona nuestro cerebro. Por eso es tan importante, porque nosotros somos en función de los hábitos que hemos creado y la programación que hemos hecho. Totalmente de acuerdo, Camilo, de verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Y en esencia, como lo mencionas, esa parte inconsciente es la que termina direccionando ese factor o los resultados que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces, descubrir nuestra razón de ser, descubrir si queremos ser emprendedores o descubrir si queremos ser empleados. Ninguna de las dos es ni buena ni mala. Quiero que se graben esto, chicos. Y es que no hay nada bueno ni nada malo. Lo bueno y lo malo es relativo. Para mí algo que puede ser bueno, un ejemplo, para mí que me ha gustado ser emprendedor, para mí eso puede ser bueno, para mi hermano era malo porque él quería ser empleado y quería ser el mejor empleado y ahora les cuento la historia de él y qué ha conseguido él desde su perspectiva de vida. No es ni bueno ni malo. Tienes que descubrir es lo que a ti te llama la atención. Descubre y tienes que hacer un proceso de introspección y poder definir si a ti te sientes bien siendo un empleado o si te sientes bien siendo un emprendedor. Porque literalmente, cuando tú defines qué es lo que quieres en tu vida, pues simplemente estás dando el primer paso para elegir un trabajo de forma consciente, desde la convicción y no desde la necesidad. Así que primero que todo, define qué es lo que tú deseas, descubre cuál es tu razón de ser, descubre tu ikigai, descubre lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que te moviliza, porque de allí parte una decisión consciente desde mi convicción, no desde la necesidad. Perfecto. Entonces, cuando tú defines esto, tienes que definir cuál va a ser tu objetivo. Y acá empezamos a incrustar PNL para seleccionar como tal una entrevista de trabajo exitosa. Esto es un concepto y es un tip muy claro de cómo definir un objetivo proyectado al futuro de manera correcta. Las personas en muchas ocasiones no saben cómo definir, no saben cómo definir, no saben cómo definir en esencia estos objetivos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? ¿O se está entrecortando el audio? ¿Me escuchan bien? ¿Por el chat me pueden escribir? Yo le escucho muy A entrecortado. veces a veces se
Por De pronto favor, acercarse un poco más el micrófono, de pronto. por favor, confírmenme quién me escuchan bien y quién me escucha mal. Yo le escucho bien. Profe, a veces se lo escucha bien y a veces casi no. Bueno, Yo escucho muy bien. perfecto. ¿Cuál fue la última frase o en el momento donde empezó a presentarse la interferencia? ¿O ha sido todo el rato que hemos estado conversando? ¿Ah? Por allá donde decía que nos metiéramos en la cabeza que valíamos mucho. Ok, para ahí. Podíamos elegir en dónde queríamos estar. Más o menos desde ahí. Ok, ok, perfecto. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, bueno, entonces Sí, vamos a señor. continuar. Entonces, como les mencionaba, definir el objetivo va a permitir que tengas muy claro, que tengas supremamente claro qué es lo que tú desees. Entonces, si yo quiero presentar una entrevista de manera efectiva, yo debo de comenzar por saber cuál va a ser mi empresa, cuál va a ser ese objetivo de vida que yo tengo en donde me quiero desempeñar con todo mi potencial. Es el primer paso. Miren, chicos, de aquí parte que la entrevista de trabajo salga bien, porque en muchas ocasiones la persona dice, yo quiero conseguir trabajo y voy a buscar trabajo, pero no saben ni dónde quieren trabajar, no saben a dónde ir a buscar trabajo, no tienen claro, simplemente yo quiero buscar trabajo y creen que es buscar qué empresas están dando la oportunidad para entonces seleccionar. No, define ciertamente de manera puntual cuál es la empresa de tus sueños, cuál es ese lugar anhelado donde quisieras estar, cuál es esa empresa que moviliza tu pasión, que tú digas, joder, si no llego a esa empresa a desempeñarme, no trabajo en ningún otro lado. Hasta que no entre a este punto, no voy a hacer nada más y que todo mi enfoque, mi energía, mi poder, mi fuerza sea direccionada a ese objetivo de vida. De allí parte que la entrevista de trabajo sea de manera exitosa. Imagínense ustedes que llevan haciéndole seguimiento a una empresa 3, 4, 5, 6 meses, un año, haciéndole seguimiento a una empresa desde su desarrollo, dentro de su proceso comercial, dentro de los servicios que prestan, y tú tienes en mente ese objetivo y tienes claro dónde vas a entrar a trabajar y qué labores vas a entrar a desempeñar. Cuando tú defines todo esto y le haces un seguimiento, imagínate con qué seguridad vas a actuar tú cuando estés en la entrevista de trabajo, cuando llegue ese momento donde te den la oportunidad de presentarte quién eres, cuando se abran las puertas a darte a conocer a esa empresa o a esa organización. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué valor va a percibir la empresa con la cual te está haciendo la entrevista? Si, por ejemplo, usted en una entrevista de trabajo hace un comentario como, es que desde el 2020, y estamos en el 2022, un ejemplo, hoy es 2022, pero usted desde el 2020 definió en qué empresa quería trabajar. Y en medio de la entrevista usted menciona, es que desde el 2020 yo tomé una firme decisión, poder ingresar con ustedes a trabajar, porque entendí qué es lo que yo quiero hacer y es esto, esto y esto, y poder desde mi conocimiento entregarles esto, esto y esto, y desde ese día he podido analizar cómo la empresa ha ido fluctuando, qué actividades ha estado realizando, cómo ha sido todo su proceso de servicio y he averiguado y he estudiado y tengo esto y esto presente. ¿Cómo se va a sentir ese entrevistador contigo? Va a quedar sorprendido, de joder, va a decir, esta es la persona que yo necesito, o sea, es una persona que tiene claros sus objetivos, que tiene persistencia frente a sus objetivos, que tiene pasión por sus objetivos, pues simplemente esa persona va a tener muchos argumentos por qué seleccionarte a ti como candidato para esa oportunidad, porque tú vas a tener unos argumentos en el momento de la entrevista que van a garantizar que ese proceso sea efectivo y que sea favorable para ti. Pero si tú no sabes en dónde quieres trabajar, solamente te enfocas en lo que sabes hacer, pero no importa en dónde, sino que por la necesidad debo hacerlo en algún lugar, pues simplemente no vas a tener esos argumentos poderosos
de desarrollo, de presencia en el momento de una entrevista de trabajo. Entonces, define muy bien ese objetivo, define esa empresa de tus sueños, en dónde quieres trabajar y qué te gustaría hacer. Y defínelo claramente. Para definir un objetivo con programación neurolingüística tiene que tener estos 6 puntos, perdón. Debe ser un objetivo claro, concreto y específicamente redactado. Debe ser claro, concreto y específicamente redactado. No es que no es que el objetivo sea, yo quiero ingresar a trabajar, brindando mis servicios como técnico en tal cosa. Eso no es un objetivo claro, no es específicamente y no está bien definido. Un objetivo claro podría ser, yo deseo entrar a la planta de Colombina para el año 2022 y desempeñarme en las siguientes actividades. Allí estaríamos hablando de un objetivo claro, tiene nombre la empresa, tiene tiempo de ejecución, tiene acciones específicas a desarrollar. Soy claro, soy concreto y específico. Entonces, ese objetivo debe estar formulado en positivo. Es decir, yo no debo decir, me gustaría entrar a trabajar si me dan la oportunidad en X o en X empresa. Este es un objetivo que está mal definido porque no está formulado en positivo. Hay dudas dentro de esa formulación. Yo debo formular un objetivo que esté, en este caso, que como su nombre lo indica, formulado de manera positiva. Es decir, que es algo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, las personas normalmente se ponen objetivos como no quiero engordar más. Eso es un objetivo que está mal definido porque está en un tiempo negativo. En este caso está formulado de manera negativa. Entonces, el objetivo positivo es aquel que me indica la acción que quiero hacer, pero que está de manera positiva. En este caso podría ser, yo quiero adelgazar de esta y esta manera. Entonces, de allí parte, en esencia, el éxito que vas a tener tú dentro de tu entrevista de trabajo. Después, este objetivo tiene que ser alcanzable. Es decir, que esté dentro de tus herramientas para llegar a ese objetivo. Y yo quiero decirles que en esencia el objetivo que se planteen está a su alcance. Ir a trabajar a una empresa en el exterior, estar estudiando en el exterior, hacer lo que quieran hacer, está a su alcance. Si crees que es posible, está a tu alcance. Si crees que es imposible, deja de intentarlo y no intentes más, que es imposible. Si crees que es verdad o crees que no es verdad, estás en lo cierto. Así que define un objetivo aspiracional, no importa qué sea, no importa lo loco que sea, está a tu alcance si estás dispuesto a pagar el precio, si estás dispuesto a invertir el tiempo necesario para llegar a ese objetivo, si estás dispuesto a mantenerte esa persistencia para alcanzar ese objetivo. No importa cuál sea, está a tu alcance si así lo crees. ¿Cuál es la evidencia sensorial? Tienes que inyectarle una evidencia sensorial a tu objetivo. Y aquí hablamos de programación neurolingüística de manera puntual. Quiero que imaginen en este momento que están chupando un limón. Quiero que sientan como si estuvieran exprimiendo un limón en este momento en su boca y que lo estuvieran tragando. Un limón. Sientan las gotas de limón en su lengua. ¿Qué se experimenta cuando piensan en esto? ¿Quién me comparte su experiencia rápidamente cuando pensó en que estaba chupando un limón? Rápidamente. ¿Qué sintieron? ¿Qué sucedió? Alguien, rápidamente alguien. ¿Qué sintió cuando imaginó que estaba chupando un limón? ¿O estoy hablando solo en esta conferencia? A ver, cuéntenme a ver. Yo quiero ver las caras aquí de las personas. No, pues como dicen por ahí, la mente tiene poder Ok, y se puede Luisa. lograr como tener la sensación de que realmente se estuviera chupando limón. Ok, ¿y qué reacción hay en tu boca en el momento que pruebas el limón? Amargura. Amargura, y se activan
esas glándulas salivales de inmediato, ¿correcto? Y no es real, es simplemente una imaginación y eso es una evidencia sensorial. Entonces, a tu objetivo, tú tienes que ponerle evidencia sensorial. Imagínalo como si fuera ya una realidad, siente como si fuera una realidad y experimenta como si fuera una realidad. Cuando tú haces eso en tu mente, le inyectas a tu inconsciente unas improntas y esas improntas lo que hacen es direccionar todas tus acciones diarias en pro de ese objetivo. Eso es evidencia sensorial. Importante que el objetivo sea ecológico. Ecológico no solamente hace referencia a lo ecológico, ecológico es que sea agradable y que sea bueno de manera integral. Por ejemplo, si yo pienso entrar a trabajar, un ejemplo, en una multinacional en Bogotá, entonces mi objetivo es ese, entrar a una multinacional en Bogotá, por ejemplo en Caracol, como presentador. Bueno, ese es mi objetivo, un ejemplo, que fuera mi objetivo. Pero hay algo importante y es que yo vivo en Tuluá y que en Tuluá viven mis padres y que simplemente no me voy a ir para Bogotá porque me va a dar más duro dejar a mis padres. Es decir, que ese objetivo nunca lo voy a conseguir porque en esencia no es ecológico con mi ambiente. Es decir, que hay unas creencias que van a sobreponerse a ese objetivo, porque no voy a ser capaz de dejar a mis padres por irme a cumplir una meta laboral. Entonces tú tienes que descubrir que ese objetivo que tú tengas no interfiera en lo absoluto con lo que más valoras en tu vida. Y por último, que tenga un plazo concreto de ejecución, que sea concreto en la ejecución. Para tal año, espero estar haciendo esto y esto, trabajando en esta empresa. De esta manera, tú defines un objetivo de manera muy clara, rápida y contundente. Entonces, ¿por qué es importante definir ese objetivo? Porque tú a esta acción que estás poniendo en este momento es lo que Dios mediante en unos años vas a conseguir. Quiero contarte la historia de mi hermano rápidamente. Recuerdo que mi hermano a los 16 años me decía, yo tengo que estar viviendo fuera de Tuluá. A los 17 me decía, yo tengo que estar trabajando en Bogotá. A los 18 me decía que él tenía que estar trabajando en un lugar del exterior. Por allá a los 19, 20 me decía que él iba a estar en Europa o en un país primermundista trabajando como creativo. Y pues les cuento que él a los 20, 21 años, si no estoy mal, 22, tomó la decisión de estar en una empresa en Bogotá, gestionó y tuvo la oportunidad de trabajar en una nacional en Bogotá, obviamente iniciando un proceso como diseñador gráfico en ese momento. Él pasa a 2 empresas más dentro de Bogotá y ya se le apertura una oportunidad para estar en Bolivia en una multinacional, ya no como diseñador gráfico, sino como creativo, que era lo que él quería. Y después de estar como creativo, toma la decisión de estar en otra empresa, aumentando y ascendiendo dentro de su proceso profesional. Y hoy en día se encuentra en Paraguay trabajando con una multinacional como director creativo, director de arte. Él, para mí, es un ejemplo puntual de que él desde pequeño tenía un objetivo absolutamente claro, tenía una visión por la cual y en la cual enfocarse. Y esa visión lo llevó y lo estimuló a que pudiera pasar esas entrevistas de trabajo, tan así que recuerdo que hubo una entrevista de trabajo que fue virtual con la empresa de Paraguay. Él estuvo en Colombia. Cuando lo llaman, él regresa de Bolivia a Colombia cuando terminó el contrato con la multinacional, porque ya le había aparecido la siguiente oportunidad, él estaba en Colombia, cuando se conectan con él desde Paraguay y simplemente en esa misma entrevista le definen tiquetes, le definen absolutamente todo y todo pago con recogida desde Bolivia a Colombia, Paraguay, con todos sus productos, todo organizado. Pero tenía claro, tenía un objetivo condensado, tenía un objetivo específico. Define tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en tu área profesional? ¿En qué quieres trabajar? Cuando tengas eso definido, tus siguientes entrevistas de trabajo van a ser de verdad muy, pero muy exitosas. Cuando yo defino el objetivo, en donde quiero trabajar en un momento, tengo que activar estos 7 mecanismos del éxito. Estos 7 activadores que me van a permitir
mantenerme en pro de ese objetivo. Primero, pasión. Si yo quiero una entrevista de trabajo efectiva, yo tengo que fortalecer toda mi parte psicológica. Primero, pasión, sentir energía, pasión por eso que me gusta. La pasión, quiero aclararle, la pasión es la energía del amor en movimiento. Es la energía del amor en movimiento. Así que tienes que apasionarte por el hecho de pensar de que vas a estar en una X o Y empresa desempeñando tus servicios. Tener fe de que lo vas a conseguir. Tener esa claridad de que va a ser una realidad. Siguiente, tienes que desarrollar una estrategia de cómo vas a hacer para llegar a ese objetivo. Tienes que desarrollar una estrategia. No solamente con el talento yo puedo conseguir las cosas en mi vida. También necesito estrategia. Quiero informarles, y lo más seguro es que de las personas que estaban con Steve Jobs en un momento determinado, eran mejores programadores, conocían más de la parte tecnológica, pero solamente él y su compañero lograron hacer lo que hicieron por la estrategia que aplicaron. El talento no es suficiente. Tienes que inyectarle estrategia de cómo hacer para llegar a ese punto. Siguiendo con la historia de mi hermano, en un momento determinado, él inició por las pequeñas escalas. Entró como diseñador gráfico en una gran empresa, se dio a conocer, se empezó a relacionar de manera efectiva, llegó a otras oportunidades y después de estar reconocido de manera nacional, pues tuvo la oportunidad de hacer contactos internacionales para estar haciendo lo que hoy está haciendo y tiene proyectado para estar en Europa, para ir unos 2 o 3 años, Dios mediante, en otra multinacional, y lo más seguro es que estoy totalmente convencido de que lo va a conseguir. Claridad en los valores. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Cuando definas estos valores, vas a estar muy claro en esos aspectos que te van a llevar a conseguir ese objetivo que tienes. Debes tener mucha energía, muchísima. El hecho de estar solamente aquí prestando atención consume energía. Tienes que tener energía desbordante para que una entrevista de trabajo sea exitosa. Debes tener la capacidad de ponerte en acción, acción masiva, y tener la capacidad de comunicarte de manera excelente con los demás y contigo mismo para mantener ese sistema de programación de manera efectiva. Así que, primer paso para una entrevista de trabajo efectiva. Lo primero es que debo de definirme y conocerme. Lo segundo, debo de definir en dónde quiero estar trabajando. Lo tercero, debo mantener estos mecanismos activos en mi vida: la pasión, la fe, la estrategia, la claridad de mis valores, la energía, el poder de acción y una excelente comunicación. Estos son 3 pasos esenciales para yo llegar a un primer encuentro, una entrevista de trabajo. Pero normalmente las personas que creen que solamente una entrevista de trabajo es buscar quién está dando empleo y yo voy, me presento y oferto mis servicios. Eso es lo que hace el común denominador de las personas. Nosotros somos seres extraordinarios y hacemos las cosas diferentes. Por ende, les presento estos pasos que son totalmente disruptivos, totalmente distintos a lo que hacen todo el 90% de las personas. Bien, y de estos 3 pasos dependen de que tú sientas esa seguridad, de que tú sientas esa confianza, de que tú creas en ti mismo, de tener humildad con toda esa seguridad, de tener firmeza y de transmitir honestidad. Esto, si yo hago esos 3 primeros pasos de manera efectiva, eso va a hacer que yo tenga un 100% de seguridad, un 100% de confianza, que crea absolutamente en mí, que tenga humildad con lo que sé y con lo que hago, que tenga la firmeza para hablar de manera clara a un entrevistador y que ellos perciban honestidad. De eso depende de un 100% de estas habilidades, de yo poder ejecutar esos pasos de manera efectiva. Quiero que vean este video rápidamente para que continuemos. Ese video no se oye bien.
Se mira bien. Solo hazlo. De Nike. Sí, es genial, de verdad también. Digo lo mismo, es genial ese video. Perfecto, familia. Entonces, con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Es muy sencillo. Que primero íbamos a trabajar en esa parte importante que debemos fortalecer de nuestra conciencia y de nuestra mentalidad para una entrevista exitosa. Y que va a venir una próxima conferencia donde ya vamos a hablar de la técnica puntual, donde ya vamos a hablar del sentado, de las miradas, de los tonos de voz, de la vestimenta, de lo que es la estructura en este caso, de todo lo que es el currículum vitae o de la hoja de vida. ¿Cómo hacerlo para hacer esto mucho más atractivo cuando ya estemos en ese momento de interacción? Por el momento, me gustaría escuchar qué dudas, qué preguntas tienen acerca de este primer paso que vimos, que es la parte psicológica y de proyección que debo de tener yo como persona para sacar una entrevista de trabajo de manera exitosa. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué quiere compartir la experiencia o su Yo tengo opinión? una pregunta. Sí, Luisa, cuéntame. Es que yo había visto un video donde decía que para uno hacer una entrevista de trabajo, recomendaban los días martes y miércoles. Ajá. ¿Es cierto eso? O sea, que por lo del estrés del fin de semana, que porque ya llega o porque ya se acaba y arreglar cuentas y esas cosas. Eso es Entonces, que algo, era bueno un día así como eso a la es mitad algo de semana para... no sé. que si está dentro de tu control, podría tener unos grados importantes tener unos grados, pues la verdad algo, podría tener algo que ver, pero yo creo que es muy relevante, porque es algo primero que está fuera de tu control. Normalmente en una entrevista de trabajo no te dicen qué día le queda fácil, sino es tenemos una entrevista de trabajo, el día de mañana nos podemos reunir, el tal fecha, a tales horas le queda bien, le sirve o no le sirve, y hasta luego. ¿Sí? Entonces, dentro de ese aspecto de que si es martes o el lunes o el viernes, pues la verdad es muy poco relevante porque es algo que está fuera de tu control. Es más la experiencia que tú puedas hacerle percibir a la persona con la que estás al frente, pero eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia que va a ser dentro de 15 días, que vamos a trabajar la parte técnica. ¿Listo? ¿Qué tal? Ah, bueno, muchas gracias. O inquietudes sobre este tema puntual de la preparación psicológica. ¿Qué tal esta primera parte o esta primera información? Por el chat me gustaría que calificaran del 1 al 10. ¿Qué tal la información de esta primera parte, por favor? En el chat pueden escribir del 1 al 10. ¿Qué tanto y qué tan relevante les pareció esta información? Por aquí empezamos con Maida Tamayo, un 10, súper 10, 12, genial. Fantástico, fantástico. Genial, Juan Camilo, genial. Excelente. Perfecto. Entonces, dentro de todo este proceso, es encontrar, dentro de todo este proceso, es encontrar nuestra razón de ser. Es el primer paso. Ya después, para adelante, vamos a encontrar la forma de hacerlo de manera correcta. Así que, chicos, muchísimas gracias por este espacio, por su atención. Latinoamericana de Estudios con un simple objetivo de entregarle lo mejor, de contribuir en sus vidas y de impactar de manera positiva a una sociedad que requiere una información vital importante. Señores, muchísimas gracias por toda su atención. La próxima conferencia va a ser dentro de 15 días, donde vamos a tener la técnica, ya el paso a paso, la estructura dentro de la entrevista de trabajo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho y que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, profe. A ustedes, por Que supuesto. estén muy bien. Realmente. Muchas gracias. Igual.